Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. Hoy día nos vamos a conocer una de las ciudades más importantes de Tailandia, una de las más conocidas. Nos vamos hacia Chiang Mai y estaremos por allá aproximadamente una semana recorriendo todos los lugares que hay que recorrer. Nos vamos en tren, estamos atrasados, en 20 minutos más sale el tren, así que quédense hasta el final y acompáñennos en esta nueva locura de viaje. Somos Tuto y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Ok, Train Station. Nuevo capítulo, estamos camino a Chiang Mai, la joya del norte de Tailandia. Estamos saliendo desde Ayutthaya. Casi. Estamos saliendo de Ayutthaya, camino a Chiang Mai. Vamos a tomar el tren, vamos a viajar como 10 horas en tren. Esto lo hacemos única y exclusivamente porque al Tuta le gustan mucho los trenes, porque se puede llegar en bus, se puede llegar en avión. Chiang Mai tiene un aeropuerto grande. Nosotros nos vamos en tren por la experiencia, por la aventura y para conocer todos los paisajes del norte de Tailandia. Estación de trenes, pero espectacular lo lindo que es, mira. Y limpiacito, huele bien, ordenadito. ordenadito, tranquilo, así que aquí vamos a esperar que llegue el tren. Yo seguí estudiando porque estoy aprendiendo a hablar en Thai. ¿Cuánto nos costó el ticket total? No me acuerdo. ¿Quiénes los teníamos nosotros? Tú tenés los tickets, por total yo no tengo nada. El 7 y el 8. Estamos en el 43. Tiene que ser allá en la punta. Nos equivocamos de vagón. No era en el vagón anterior, sino que era en el que viene. Ya encontramos el asiento, ¿qué tal? Está cómodo, está con aire acondicionado. No sé si puedo pasar por otros carros. Mira, Thank you. acá. Mira, lo tienen al tiro. Entrando ya nos alimentaron al tiro. Oye, mira, llevamos ni una hora en el tren. Un montón de comida ya. Mira, Agua. nos dieron agua, una botella de agua para cada uno. Esto es arroz. Leche. Esa es una leche de frutilla, Pancito. un pancito dulce como un queque. Y eso es como los sachets que le dan a las mascotas, como lo que le compramos al queque. Como sachet de comida, sí. Ahora voy a comer yo. Mira, y Kai se dice pollo. ¿Y qué es lo que es? Este es de... Hay uno de pollo Aquí y dice el otro Kai, es de Kai-chan. curry. Este es Kai. Kai es pollo. Ese es de pollo y ese que está allá es de curry, de pescado. Sí. Con arroz y el arroz viene calentito, Sí. con cubierto. Con cubiertito. Sí. Nosotros tomamos desayuno antes de salir, pero está bueno, o sea, no deberíamos haber comido porque ya teníamos desayuno acá y después del desayuno tenemos el almuerzo y todavía son recién las 11 de la mañana. Tenemos que viajar hasta las 7 de la tarde. Y yo traje fruta, esa bolsita que está ahí, que es de mangostín. Que me Agustín. encanta. Está helado, pero está bueno. Con arrocito. Me faltó mi Coca-Cola. Yo puedo pedir una Coca-Cola, puedo decir. O Coca-Cola no hay nada. Una Coca-Cola, por favor. Todo con arroz siempre. No, con arroz. La comida está buena, pero está súper picante. Está sabrosa, pero extremadamente picante. Está rico. Está espectacular el intento.
sabía a mí que a ti te iba a hacer mal. No me lo pude comer todo. Pero sí traje algo para pasar el picor. Este es el mangostín, que ya se lo he mostrado antes. La cáscara es dura, es como una granada. Yo creo que así de dura. Está la fruta, que es increíble. Es dulce y inclusive la semilla se puede masticar y es muy sabrosa. Yo no sé cuántos me he comido entre ayer y hoy día. Alto. Unos 15. Son 1 kilo, 2 kilos. La consistencia es como de un... ¿Cómo se llama esto? Como la chirimoya, la parte blanca. Y vine a lavarme los dientes y les voy a mostrar el baño del tren para que vean ustedes qué tan tailandeses. Este es el baño del baño. Ahí hay que hacer pipí. Así que voy a hacer lo posible. Lo voy a intentar. ¿Fuiste al baño? Sí. ¿Y qué te pareció? Solo me lavé los dientes. Con agüita que me diste en una botella, ¿no? No, pues lo llevé aquí. Ah, llevaste. Más Está fácil. difícil porque más encima que ando con estos pantalones así anchos. Está difícil. Complicado. Después de 10 horas llegamos por fin a Chiang Mai, llegamos de noche, así que no les podemos mostrar nada por el momento, pero ya mañana cuando salga el sol les mostramos qué tan bonita es la ciudad. Este que está aquí es nuestro hotel, se llama Sapaidee Chiang Mai. Nos sale menos de $20, les voy a dejar el monto exacto aquí arriba, por los dos con desayuno incluido. O sea, está ubicado en el centro de Chiang Mai. Nosotros estamos dentro de lo que le llaman la ciudad amurallada, que es como el centro histórico, está amurallado, y aquí están todos los turistas, están todos los templos, están todas las actividades, están los hoteles, los restaurantes, todo. Ayer llegamos muertos con el viaje en tren, llegamos muy cansados, solamente comimos y nos acostamos. Hoy día ya nos pusimos las pilas, vamos a salir a conocer un poquito. Igual vamos a estar varios días aquí, tenemos que trabajar, tenemos que hacer otras cosas. Vamos a estar recorriendo algunas cositas hoy, otras cositas mañana, y obviamente les vamos a grabar todo para que ustedes nos acompañen. Si todavía no se han suscrito, suscríbanse, recuerden que es gratis. Nos sirve mucho siempre si nos dejan un me gusta y un comentario, o un no me gusta también puede ser. ¿Qué te pareció hasta el momento Chiang Mai? La expectativa es alta porque tenemos un montón de información, tenemos un montón de datos, tenemos un montón de gente que ha estado y nos ha contado, hemos visto videos y todo, pero llegamos anoche y no hemos visto nada, así que ahora vamos a salir a recorrer. Hay mucho para hacer aquí, muchísimo. Íbamos pasando por aquí, nuestro hotel está ahí donde termina el muro blanco. El vecino, mira. Y acá hay un templo gigante que no vamos a recorrer ahora, no lo vamos a conocer, pero este es nuestro vecino. ¿Qué tal? Sí. Oye, me gusta la versión Chiang Mai de los tuk-tuk de Bangkok. Son muy parecidos, pero no son iguales. Son más pequeñitos, no son tan poderosos como los de allá. Pero están bonitos. Lindo, sí. La versión de allá necesitas más poder, necesitas ser más velocidad. Claro, esto aquí anda más relajadito, entonces tiene un motor más chiquitito. Yo creo que me quiero subir a uno ahora. Obviamente lo primero que venimos a hacer, 7-Eleven. Se nos acabó el internet, así que a cargar el teléfono con internet, porque sin internet no somos nada. Necesitamos averiguar, queremos hacer el tema del santuario de elefantes aquí, queremos ir, vivirlo, disfrutarlo y grabarlo también para mostrárselo a ustedes, pero en un lugar que tenga normas éticas con el cuidado de los animales. Ese es como un poco el plan. Una gente que trabaja aquí en un negocio nos recomendó un lugar para probar el plato típico de aquí de Chiang Mai, que se llama khao soi. El puta pidió de cerdo, yo pedí de pollo, y les vamos a mostrar porque dicen que es adictivo, que uno después no puede parar de comer porque es muy muy bueno. Este es el platito, así viene presentado, una sopita. Esos son fideos fritos, por ahí se ve
el pollo y viene acompañado con unas verduritas que te las ponen aquí al lado con limón. Yo quiero decir dos cosas. Primero, que a ti te dieron un tuto entero y yo no veo un pernil aquí de cerdo en mi plato. Siempre pierdo yo. Y lo otro, que dicen que esto es tan rico, te lo han probado, que es tan rico que una vez que lo probáis, quiero que así lo siguiente es tomar una clase de cocina para aprender a cocinarlo. La gente dice que así funciona la... Está bueno. Me gusta más el Tom Jones. Pero le falta picante, parece. Tal vez le falta picante porque tú le pones mucho picante a todo. Para probar esto, ¿no? Es una sopa consistente, así como el caldo de una cazuela, así, es picante. De una gallina de campo. Es dulce. Está muy muy bueno. Es parecido al curry, pero es como más dulce, no sé, es diferente. Yo creo que esas verduritas son como... Si te las ponen aquí, si es por algo. No creo que las pongan ahí para que poner eso para que no le eche. Bueno, así que lo vamos a echar un poquito para probar. Y esto es como repollo, yo creo, cocido. Ah, repollo. Y esto es cebollita, shallot. Están lindas las callecitas de Chiang Mai. El río va justo aquí al lado. Ahí va el río. Y aquí están las puertas. Hay varias de estas puertas a lo largo de la ciudad. Nosotros buscamos el alojamiento dentro del casco antiguo, claro, dentro del centro histórico que le llaman la ciudad amurallada. Hace calor, llueve de repente, bien fuerte, pero todo el rato siempre mucho calor. Aquí Chiang Mai es ultra mega famosa por el tema de los elefantes. Nosotros venimos hace rato discutiendo, conversando sobre cómo lo vamos a hacer para ir a ver elefantes, porque queremos ver y vivir. Porque yo he visto elefantes en más de alguna parte, pero nunca lo he visto así caminando, bañándose entre ellos, sin que estén enjaulados. Y eso lo queremos ver, pero estamos buscando el lugar donde tenemos que hacerlo, no se puede hacer en cualquier parte. Miren lo que encontró. Yo digo que es así. ¿Qué es? Yo creo que es un Suzuki Maruti, algo así. Pero es así. Re bueno. Venimos a dar una vuelta al mercadito, a uno de los mercaditos que está cerca de nuestra habitación. Está a 10 minutos caminando cerca de una de las puertas y aquí pueden comprar lo que quieran. Aunque suene raro, en este momento no tengo hambre, pero ¿Ya? estoy mirando y al mirar yo creo que me va a dar hambrecita. ¿Pero no. buscáis como comida, postre? ¿Qué buscáis? No, algo así como una yosa, una empanadita, algo así como para dormir con el estómago vacío, ¿no? Porque con lo que comimos en la tarde, Sí, está bueno. vamos a buscar algo para poner. Aquí es bien común encontrar yosas y de todo tipo, vegetarianas, de pollo, de marisco, de cerdo, y son buenas, así que si andan por acá, atrévanse a probarlas porque son muy, muy, muy ricas. Marisco, caracoles, langostinos, de todo. Mira los mansos cangrejos, pon tu mano al lado, esta que se nota. Grandecito. Pienso que están amarrados, con las tenazas. Sí. Miren esas salchichas que aparecieron aquí, se ven maravillosas, así que vamos a probar una. Hay que averiguar si son de pollo o son de cerdo. ¿Y cerdo? Cerdo. Salak, how much? 20. 20. 20 baht. 20. 20. 20 baht. 20 baht. ¿Cómo está? Yo creo que le falta sal, ¿o no? Falta una salsita, algo. Pancito, una marraqueta aquí. Sí, porque es como que aquí cocinan con poca sal y con poco azúcar, entonces como que está bueno, pero no tiene mucho sabor. Sí, una salsita, algo más. No tiene la maldad que tiene Pebrecito, Villar del Sur. pebre, una marraqueta. ¿Qué encontraste ahí, Tuta? Este es un pernil que tienen ahí en esa olla cocinando y ese es como interior, es como hígado de cerdo. Mira, pollo frito, se ve buenísimo. Y ella hay con más agridulce, o picante, no picante. Dice que es coreano, el estilo coreano. Qué rico. A los coreanos les queda súper rico el pollo. Esto es como un panqueque de huevo con choclo. Que lo hacen ahí. Compramos una de estas que es como una dona frita. Así se ve ahí. ¿Una sopaipilla? Es igual que una sopaipilla. ¿Es lo mismo? Le cambia la forma, ¿no? Voy a comprar algo para tomar. Falta el puro tecito nomás para la 11. Estamos comiendo sopaipilla bajo la lluvia. Lo único que hay... Hace calor, sí.
28 grados, fácil, 28 grados. Y ¿Sopaipilla? está floreciendo. Eso, sopaipilla, es lo mismo, no tiene nada que ver. sopaipilla. Qué maravilloso. Está bueno. ¿Vamos a comer o vamos a buscar algo para picar? Yo no tengo así como a sentarme a comer, no tengo tanta hambre. Vamos a buscar algo para picar entonces. Sí, la sopaipilla, le voy a buscar sopaipilla, una bolsa con sopaipilla, me hago un té y me siento allá en la terraza para que vaya. Esas que se ven ahí son abejas, porque todo lo que está aquí adentro son cosas dulces. Y yo como soy media quemada y siempre me pican las abejas, me voy a alejar un poquito. Sería capaz de pedirse un juguito de esto, oye, mira. Todas las abejas que hay, todo dulce, todo azúcar ahí, mira. ¿Cómo está eso? Japón, claro. No me gustó tanto, fíjate, como a ti. ¿No te gustó tanto? No, es que tengo sopaipilla. Sí, vamos a llevar unos más para el once. Pero cuando hacemos una taza de té, yo voy a comer sopaipillas con té de abajo de la lluvia. Este que está aquí es un Grab que funciona como el Uber Eats. Y si quiere comer algo rico de aquí de la calle, sabroso, auténtico, le pide al Grab que se lo traiga. Oye, así de inserto está la comida callejera aquí en Tailandia, ¿cierto? Está en la calle, tú pasas la tarde por aquí y estos no están aquí, pues esto es un carrito que llega hasta las 5 de la tarde, se instala y vende. No tiene nombre, no te da boleta, nada, Pero pero la mañana dejan todo limpio. ahí está, tú lo puedes pedir en Uber. No sé cómo lo pedirás, pues yo no le veo nombre, algún nombrecito de tener dentro de todas las letras. Un número o algo. Claro. A lo que apuntamos con esto es que la comida callejera en Tailandia y en general en todo el sudeste asiático es muy buena, muy sabrosa. Entonces atrévanse a probar nuevos sabores, atrévanse a probar nuevas especias, porque de verdad hemos comido cosas que nos han sorprendido y que hoy en día son nuestros platos favoritos de la vida. Estamos pidiendo un tipo así de crepa, como las que venden allá en Bucio. Y pedí uno con Nutella y con bananas. Hay dulce y hay salada. Aguantó, no aguantó. Obvio, si tengo que probarlo, a ver qué sabor tiene. Es un panqueque dulce con banana y con Nutella. Está bueno. Hola, ¿cómo están? Hola gente. Salimos a recorrer un poquito Chiang Mai y vinimos a visitar el templo que está exactamente al lado de nuestro hostal. Estos son nuestros vecinos, venimos a visitar a los vecinos. Es una de las cosas por las cuales elegimos quedarnos aquí en el centro y es porque están todos los templos cerca y se pueden caminar. Chiang Mai es una ciudad grande, tiene más de 130.000 habitantes, es la ciudad más, yo creo que más turística del norte de Tailandia y está aproximadamente como a 700 kilómetros de Bangkok. Sin embargo, mucha gente viene desde Bangkok como parada obligada en el viaje turístico de conocer Tailandia a Chiang Mai. No solamente por los elefantes, sino por el tema cultural, la gastronomía, hay mucho arte aquí también. Hay muchas cosas que les vamos a mostrar y muchas cosas que no vamos a mostrar porque es lo que hemos estado averiguando, como que... Sí, hay cosas que no son muy Claro, éticas, claro. que de pronto el turismo las explota, así que vamos a ir filtrando qué cosas hacer, qué cosas no hacer y les vamos a Y mostrar. les vamos a ir contando, obviamente, porque hay mucha gente que puede decir, oye, pero por ejemplo, esa gente que tiene los cuellos así como alargados con arito aquí, vamos a ver si lo mostramos. ¿Por ¿Tú qué? te refieres a la tribu Karen? Tribu Karen. Hay unas villas y vamos a ver porque averiguamos y claro, hay cosas que a pesar de que son turísticas, no necesariamente son una buena opción. Yo creo que producto de una foto que alguien mostró, mucha gente quiso venir y verlo en persona y todo como que evolucionó mal y ahora hay gente que no es que lucre, sino que usufructúa de cosas que no son éticamente correctas. Ahí está el templo. Y ahí está nuestro hotel. Ahí en el segundo piso nos Ah, ¿de estamos veras? quedando nosotros. Sí. Mira tú, estos arbustos tienen forma de elefantito. Ese. Y este también es un elefantito. Mira. Mira el inmenso Buda que hay aquí. El artista está poniendo, dijo él que era un dentista de dragones, mira, que le está poniendo los dientes ahí, las piezas se está armando. Y esto todo lo hacen a mano, todas estas figuras así. Queda un montón
montón porque ahora viene, esto es como la obra gruesa, ahora vienen los detalles, de colocar toda la artesanía, todas las cositas de oro, todas las perlitas, todo lo que le ponen ahí. Imagínate, es un montón de trabajo, muchísimo trabajo. Se supone que los otros dragones van a quedar algo parecido, así como este. Oye, si uno mira los detalles, los dragones que están ahí en el bordecito, las puntas, todo el detalle en oro que tienen, y arriba, todo el detalle del techo arriba, son realmente edificios increíbles. También sacarse los zapatos, y aquí vamos a entrar a ver este templo. No se puede venir con short, tal como se indica acá, y no se pueden mostrar los hombros, hay que taparse y cubrirse un poco. Este que está aquí es una réplica del Buda Esmeralda que vimos allá en Bangkok, que originalmente salió de aquí, del norte de Tailandia, de Chiang Mai. Mira, acá tienen un reloj electrónico y dice que son las 3:17 de la tarde del 17 de agosto del 2023 y hay 35 grados. Vinimos a ver el Buda que está aquí afuera, igual es grandecito, tiene un par de metros. Es increíble todo lo que construyen, todo lo que hacen, todo lo que dibujan, todo lo que crean con las imágenes, con los edificios, con la atmósfera, con los sonidos, con los pajaritos, con los pescaditos. Es como que la invitación a venir no te pone ni un letrero, ni te invitan, nada. Eso está aquí, no hay que pagar entrada. De verdad que es muy muy lindo. Wat Chan Man se pronuncia, y fue construido, este templo es de 1296 aproximadamente, aquí en Chiang Mai. Aquí llegamos a un lugar que se llama Wat Phan Tao. Ahí estuvimos leyendo un poco y habla de cómo lo construyeron, cuándo lo construyeron, que es de teca, que es una madera que es conocida a nivel mundial, que siempre es como lo más carito en todos lados. Y que era lo que se comercializaba aquí, años Claro, atrás. porque esta es una zona que seguramente es explotación forestal y todo. Entonces aquí les voy a mostrar un poquito de qué se trata Wat Phan Tao. Como en todos los templos, obviamente siempre es bienvenida una donación. Vinimos a este templo que se llama... Aquí lo voy a leer porque está medio largo y medio difícil. Se llama Wat Chediluang Warawan. Al patio pueden entrar mujeres, pero en esta parte donde voy a entrar yo es exclusivo para hombres. Así que yo voy a tomar la cámara y voy a mostrar adentro, voy a grabar adentro un poquito para que vean qué es lo que hay. Estábamos leyendo ahí y habla de que las reglas hablan de que no pueden entrar mujeres. Dice que este es el pilar de la ciudad de Chiang Mai y que es un lugar sagrado, adorado por los tailandeses, especialmente por los tailandeses de aquí de Chiang Mai, ya que se considera que es el pilar de la ciudad, y que las mujeres tienen prohibido entrar porque menstruan y se cree que humilla y arruina la santidad del pilar de la ciudad. Además, los hombres tienen que ingresar vestidos de manera apropiada, y esto es lo que se ve desde afuera, y acá está el letrero. Prohibido ingresar mujeres, solo hombres. La gente les pone ese papel de oro que le llaman encima, y con todas estas imágenes llenas de papel de oro. Aquí te los venden, cuestan 10 baht, tú puedes tomar uno de aquí y ponérselo a alguno de los butiques. Y obviamente siempre está disponible flores, 20 baht, incienso, velita y todo lo que quieran para ofrecer en el templo. Si quieren saber cómo se dice 20 baht, yo les puedo enseñar también, pues yo he estado estudiando, he estado practicando. 20 baht son Jisip baht. Jisip baht. Ese es todo mi aporte para el día de hoy. Con eso ya me gané mi colación y mi derecho a divertimento más tarde. Aquí está el edificio y acá está la réplica. La maqueta.
de cómo es o cómo era en realidad. Miren, todas las partes de la reja están talladas, están contando una historia. Y aquí va el texto abajo. Aquí hay un Buda gordo y acá Buda flaco, Buda reclinado y acá otro Buda. A este lado quedan algunos elefantes ahí, por el otro lado ya no se veían, aquí todavía quedan algunos que han sobrevivido al paso del tiempo. Mira, ahí arriba se ve ese sector dorado que está ahí, y ahí se nota cómo estaba decorado antes. Tiene que haber sido precioso. Tenemos Wat Phra Sin, el templo más popular o más reverenciado de la ciudad de Chiang Mai. Este es uno de los imperdibles. Aquí adentro está la famosa imagen del Buda León. Está empezando a caer agüita. Estábamos dentro del templo sentados ahí mirando cómo oraban y nos echaron, ¿cierto? Nos echaron para afuera porque nos vemos muy cómodos. Nos echaron todos para afuera. Esta idea de tener los monjes así es bastante especial. Me parece que fueron de verdad. Parece que fueron de verdad. Están súper bien hechos. Los detalles, las manchas, los lunares, todo. Oh, ¿Cierto? parecen de verdad. Ahí dice, por favor, no toques a las estatuas. Si quieres verla, siéntate. Conseguimos transporte barato, como siempre. Vamos a ir a comer pollo frito porque según el libro Lonely Planet, este es el mejor restaurante de pollo frito en todo Chiang Mai. Así que me da una vuelta para allá. Vamos a ir a probar. Yo estoy trabajando, así que no podemos salir a hacer cosas turísticas porque hoy día tengo que estar todo el día conectada. Solamente salimos un ratito a comer, así que esperamos que la comida esté buena. Porque es una pura comida en el día. Bueno, a veces comimos dos. El taxi nos salió Samsip, 30 baht cada uno. Samsip son 30. Samsip 3, Sip es 10, es Samsip. Ya me manejo, ya me manejo. Oye, nos fue mal. Cagado. Ya habían vendido todo. A las 5 de la tarde la mayoría de los restaurantes cierran. ¿Cómo será de bueno el pollo que hicieron a las 5 y a las 3:30 de la tarde ya lo vendieron todo? No hay más pollo. Gente. Así es bueno. Así de bueno tiene que ser. Vamos a tener que venir un día más temprano. Paramos en otro negocito de camino y yo no me aguanté y me pedí un causoi. Yo estoy comiendo una sopita de chanchito, de carne molida de chancho con tofu. Aprendí a comer tofu, no me gustaba, pero aquí tofu está bueno. Hola gente. Hola. Salimos a caminar un ratito a ver si encontramos el mercado para poder almorzar, que no hemos almorzado.
6:30 de la tarde. Estamos trabajando y les quería mostrar las cosas que uno se encuentra así en cualquier parte, en cualquier calle de Chiang Mai. Miren, qué templo más lindo, ¿no? Y no está anotado en ninguna parte, es como que si te lo encontráis lo veis, si no, no lo veis, ¿no? Qué lindo. El que está al otro lado, mira. Ah, mira, y acá hay otro más. Aquí está el mercadito. Justo una de las puertas está aquí. Y esto está abierto los sábados. Vamos a ver qué encontramos para almorzar. Un montón de gente comiendo, más hambre me dio. Y eso, mira. Cocodrilo. Mira. ¿Es un cocodrilo? Carne de cocodrilo. Mango sticky rice. Todo el mundo come eso. Mango sticky rice y el cocodrilo. Es como comer arroz con leche con mango. A mí no me gusta el arroz con leche, así que por eso no les he mostrado más, pero aquí todo el mundo come mango sticky rice. Voy a probar esas gyozas que son de camarón, como que las calienten ahí un poquito. Y las ponen con ají. Thank you. Ahí están. Este va a ser mi almuerzo el día de hoy. La verdad es que está bien buena. Como satay noi nang. Va a probar. Nang. El tuta se pidió uno de pollo, uno de chancho y yo pedí uno de cangrejo. Voy a buscar la Coca-Cola. Una le pedí a una maquinita así congelada. Se para. Entonces la Coca-Cola está congelada, porque como hace tanto calor, a medida que se va derritiendo uno se la va tomando. Congelada. Con una bolsita. Sí. O sea, sí, baht. 50 watts, 50 baht. artesanía, de todo tipo de artesanía. Y mucha gente. Gente igual que nosotros comiendo y conociendo. Aquí la gente se toma juguitos en la mañana de palta, porque las paltas son dulces. Entonces, por ejemplo, este jugo de palta. Hemos caminado y caminado y caminado y seguimos caminando y está lleno de gente. Hay unas cosas realmente preciosas, mira. Preciosas. ¿Qué te vas a comer? Cuéntale a la gente, porque después te quejáis que estáis gordo, pero cuéntale a la gente. No estoy gordo. Estoy comprando un tiquito de chocolate con oro. Paró el tuta aquí porque había una persona haciendo un masaje y miren. Hace el masaje con el pie. En esa latita pone aceite con algo. Es locura, ¿no? ¿Habías visto algo así antes? No, ni me lo imaginaba. Había visto lo más cercano a eso, había visto gente que camina sobre los brazos y pasan corriendo y como que dicen no me pasó nada. Pero no, me está poniendo las patas ahí, se prenden las patas ahí en el trasero, miren. Y después se las pasa con el aceite caliente. Mira cómo lo hace, mira la pata, mira. Comimos de todo. Entretenido. Entretenido.
Míralo. Es un bollito. Sí. Hay tantas cosas lindas, tanta artesanía. Yo le decía al Tuta que ganas de comprar todo lo lindo porque tiene muchas cosas bellas y mandarlas en una encomienda para allá, para Chile, para que se vendan. Yo creo que recuperamos la plata, pero de sobra, porque las cosas son lindas, muy buenas y baratas. Y hay de todo, increíble, la ropa súper linda. Sí. Súper linda. Para todos los gustos, Sí. así que nos quedamos con las Cuando ganas. vengan para acá, no traigan ropa. Sí, no traigan ropa. Es una locura andar trayendo ropa de Chile. ¿No? Hola. Hola, gente. Hoy día, domingo, no anda nadie en la calle. Nadie. Nosotros tampoco estábamos en la calle, estábamos trabajando, pero ya son las 5:15 de la tarde, hora de almorzar y hora de visitar uno de los mercados más conocidos de aquí de Chiang Mai y el que más recomiendan visitar. Se supone que es más grande que el que fuimos ayer y el que fuimos ayer no lo pudimos recorrer todo porque era gigante, era mucha gente, mucha cosa, mucho de todo. Y lindo, muy lindo. ¿Qué ratería estás haciendo? Comprando la bebida aquí porque así nos ahorramos unos pesitos y cualquier pesito que uno se pueda ahorrar en este asunto porque estas son más caras y a veces camináis con un anticucho aquí por un rato y nadie vende bebida. Entonces, bueno, obvio, ahora que compramos, vamos a llegar ahí, todos venden bebidas, pues, está lleno de bebidas y más baratas que esta. Así funciona la Matrix. Esta actividad que nosotros estamos haciendo hoy día, que hicimos ayer y que hacemos siempre que llegamos a un pueblito, de hecho nosotros, una de las cosas que consideramos cuando arrendamos o buscamos dónde dormir, tiene que estar cerca del mercadito o del mercadito nocturno, siempre. Los mercados en Tailandia son famosísimos por la comida, por el ambiente, por los precios y qué sé yo, y rápidamente se posicionaron dentro del turismo y es uno de los imperdibles de Tailandia visitar sus mercados, independiente de la ciudad, porque todos los mercados en los distintos lugares que hemos conocido siempre se transforman en nuestro lugar favorito, además de la comida porque es entretenido. Es interesante ver a la gente cómo vive, lo que come, cómo se viste, qué vende. A nosotros nos gusta mucho. Y la comida es rica, sí. Eso es lo que tiene, es que es buena la comida. Este mercado está tan bien organizado que tiene hasta un mapa con las diferentes zonas. Nosotros estamos aquí entrando y para allá y para allá. En total hay 6 zonas distintas. Ahí empieza. Así que a ver si encontramos algo que puedas comer. Sí, yo creo que unos kai satay o unos mu satay a mí me gustaría mucho. Y ¿qué más? Algo dulce. Aquí están los precios de los masajes. Cuesta 150 baht una hora y la gente viene y se masajea aquí en la calle, en la orilla. Es súper común. Ayer en el otro mercado que estuvimos también lo vimos. Normal que la gente pare y se haga un masaje aquí en la calle. Toda la gente ahí atrás, masaje. El Tuta no se quiere entregar a esos pantalones, pero aquí todo el mundo utiliza así, pantalones de elefantito. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Compré unas papitas para mi almuerzo. Mira, conseguí pollito. Está picante. Esta salsa tiene algo distinto, que tiene como un poquito de limón, de otra receta, pero está bueno. Con una papita aquí de mi colegio. Parece que empezaron a tocar el himno nacional y al igual que el himno en Indonesia, todo el mundo paró de hacer lo que estaba haciendo. Y ahora que paró, la gente vuelve a la normalidad y se mueve. ¿Se acuerdan que les habíamos mostrado en Indonesia lo mismo? No lo habíamos visto. Aquí es primera vez que nos toca verlo en Tailandia. Sí, qué emocionante. Igual era más cortito, un extracto del otro. Un extracto, yo creo. Aquí el mercado está dentro del patio del templo. Yeah. A nosotros nos echaron por estar sentados mirando como rezaban, pero ahora domingo Vamos a sentar ahí con unos satay a comer ahí en el medio del templo. Aquí hay escorpiones. Vale 100 baht un escorpión. ¿Cuántos son 100 baht? Como 2.500, ahora subió el dólar, 2.500 pesos un chilenos. escorpión. Sí, un escorpión. Estamos aquí con kebab, vamos a probar. Tiene buena textura. Que va con verduritas. Tiene tomate, lechuga, cebolla y pollo. Ah, bueno, vamos a comprar comida también. Toma. Ya, nos vamos. Nos vamos de la feria porque tenemos que trabajar. Trabajar. Estuvo bueno, estuvo entretenido.
Ya con la guatita llena nos vamos a seguir trabajando porque mañana hay video. Esperen el siguiente capítulo que está buenísimo. Esto es desde los últimos capítulos que estamos haciendo. Si es que esto no funciona, lo del YouTube, este va a ser tal vez de los últimos capítulos que los vamos a subir después con el tiempo, quizás cuando. Alguna vez. Si no resulta, esto no, ni siquiera lo vamos a ver. Pero lo importante es que después, con el tiempo, tal vez nos va bien y vamos a decir, mira, ¿te acordás cuando andábamos luchando para que la gente nos viera y eso que andábamos haciendo todo lo posible? Si fuéramos famosos? O sea, si tuviéramos 100.000, nosotros andaríamos aquí, pasamos a comprar. Andaríamos bien. ¿Qué necesitamos aquí? Alcohol. Para trabajar. Cerveza. Aquí amanecimos. Vamos a comprar hello. Saguati Croat, tiene que decir. Hoy día sí que vamos a comer pollo. Vamos a ir después a conocer el templo plateado, que es uno de los imperdibles de Chiang Mai, y les vamos a contar algunas cositas, algunas de las decisiones que hemos tomado en esta ciudad. Venimos al SP Chicken, que estaba cerrado el otro día cuando pasamos por aquí. Ahí está el pollito y salsitas picantes para probar, arroz y una cervecita para mí por mi trabajo el día de hoy. La verdad que vinimos un día y estaba cerrado, después vinimos de nuevo temprano y había un letrero afuera que decía ya lo vendimos todo, así que hoy día vinimos 12:30 del día, nos aseguramos, entramos y ya estamos aquí instalados. Si es tan bueno como dicen que ¿Qué tan bueno es el pollito? Le falta sabor, le falta algo, no sé si la salsita que pusieron. Este nos costó, que es un pollo entero, pequeñito, pero un pollo entero. 5 lucas. 190, el que está ahí, 190 baht. $6. y el tutor se pidió algo verde. Una ensaladita. Se llama Morning Glory. Y dice que tiene estrella Michelin en el 2020, 2021, 2022, 2023. Y menos frío el pollo que el... gastamos 400 baht Sí, en todo. una paloma nos metieron en un plato así. Hubiésemos estado en México, por 100 pesos mexicanos comprábamos el año pasado, ¿no? Un pollo entero con arroz, con ensalada. El año antepasado, sí, ha pasado. Antepasado. Pero que está a 120 pesos. El pollo con arroz, no así un poquito de arroz, aquí no tiene así un poquito de arroz, con así un montón de tortilla, la ensalada. Y nosotros por ahí mismo en el negocio, en otro negocio, compramos una bebidita, hacía como por $7. Y te quedaba pollo para hacer al otro día con fajita para el desayuno. Porque te quedaba pollo si eran grandes. Pues. Así que estrella Michelin, Chantalín, porque ni un brillo. No se los vamos a recomendar porque nosotros sabemos que aquí en Tailandia cocinan con menos sal, cocinan con menos azúcar, le ponen más ají, ¿cierto? Pero este pollo estaba desabrido, o sea, y por ese precio, que pagamos 400 baht. Nosotros comemos 2 días. Sí, pues nosotros comemos por 200 baht y a veces nos sobra. Sí. Porque, por ejemplo, aquí tú puedes comprar un khao soi por 80 baht de camarones. Sí. Así un plato con Un tallarines, plato con grande. curry, con camarones. Yo con pollo venía un tuto que yo creo que el tuto que venía era más grande que el pollo que nos metieron aquí. Trampa para turistas. No recomendado. recomendado. Yo creo que si están en Chiang Mai tienen que aprovechar de comer todos los khao soi, los tipos de khao soi que encuentren en los distintos restaurantes, porque es una comida como consistente, llenadora, rica, sabrosa. Entonces, para nosotros ha sido hasta el momento el mejor plato que hemos conocido aquí en el norte de Tailandia. En todas las calles van a encontrar lo que les voy a mostrar aquí. Chiang Mai está lleno de letreros para ir a hacer el tema de los elefantes. Nosotros reservamos una semana aquí, precisamente para hacer dentro de esta semana un día completo de elefantes. Después de 6 días aquí, ¿cuál es el resultado? No podemos ir porque nosotros no nos gustan los zoológicos, no nos gustan los animales encadenados, no nos gusta el maltrato, no tiene sentido para nosotros, aparte que está lejos, no está en la ciudad, tenéis que pagar un tour o arrendar una moto, es caro. Está a 1 hora y media, 2 horas, entonces es todo un día para de repente llegar a una cuestión que no te va a gustar, que te va a hacer sentir mal, que no se lo podemos mostrar a ustedes, pues no tiene sentido. No, la decisión fue al final, ¿sabéis qué? Vamos a seguir avanzando en el viaje y ya nos vamos a encontrar con la oportunidad de encontrar elefantes, tal vez trabajando. Puede ser que encontremos elefantes trabajando, con su mahout,
construyendo un puente, construyendo una reja, algo. No para que estén los turistas subiéndose o bañándolos. O sea, nosotros vamos a los templos y los elefantes están dibujados en todos lados, los veneran. Es parte de, pues como... Tú no puedes decir, ah, tienen elefantes que son malos. No es así, no funciona así, no es tan fácil. Finalmente los elefantes igual están trabajando porque tienen que aguantar a todos los turistas que llegan. En algunos lugares llegan en buses. Tienen que entender de que un elefante es más inteligente que un perro, mucho más inteligente que un perro. Sí. Entonces la gente acá los cría, los tiene, lo usa para trabajar y ahora lo usan para el turismo. Pero nosotros, no porque lo usen para el turismo, nosotros como turistas vamos a ir y nos vamos a subir a uno porque para nosotros somos entretenidos. No consideramos que sea ético hacerlo. Sí. No está bien, los elefantes no están en el planeta para que nosotros nos subamos. El elefante, por ser tan grande, es un animal peligroso. Sí. Si es que tú no los puedes controlar adecuadamente, porque puede matar fácilmente a una persona, puede hacerle daño grave a una persona. Y vimos videos de accidentes que eso en Instagram no te lo va a mostrar, TikTok tampoco, o sea, si lo buscáis lo encontráis. Sí, nomás con la trompa y te tiran lejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder controlar esas situaciones, le ponen cadenas en los pies. Para poder controlar esas situaciones, los mamuts llevan una pala con una picana para poder darle instrucciones y que el elefante realmente lo obedezca, pero lo obedezca por miedo en base a un castigo. Chiquillos, 5 minutos en Google, ustedes pinchan al santuario y leen los comentarios, pueden ver las imágenes de la gente que fue y ahí se van a dar cuenta de que tal vez no es lo que se imaginaron y no es ético, pensando no en nosotros, no en la foto linda para Instagram, sino pensando en la realidad que viven día a día los elefantes, porque ustedes se van, se vuelven a Chile, no pasa nada, qué lindo, tengo el recuerdo, pero el elefante sigue trabajando ahí todos los días, durante todo el año, considérenlo. Llegamos al templo plateado a Micalesi. Oye, sí, llevamos como una hora hablando. Vaya a editar más gracioso y después. Voy a editar un montón. Este templo también tiene una particularidad y es que las mujeres no pueden ingresar al templo plateado. Así que nada, vamos a recorrer el recinto, el tuta va a entrar al templo y se los va a grabar para que ustedes lo puedan ver. Yo también lo voy a ver con ustedes. ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada cuesta 50 baht y ya nos explicaron que tú podías entrar a este templo que está aquí al frente, pero al templo plateado tú no podías entrar. Pero si tú quieres verlo, nos dieron esta calcomanía que tiene un QR y con ese QR tú puedes ver el video del interior del templo. Que yo no lo necesito porque tú me vas a grabar, ¿no? Y nos dieron dos llaveritos también. ¿Un souvenir? ¿Para quién va a ser eso? No, tengo que buscar. Donde yo no voy a hallar nada, así que... No llevamos nada en la mochila. A mí no me entra en la mochila. Pongo eso en la mochila, se raja. Qué lindo el llaverito de madera. Sí. La cámara está pero viendo, no para de grabar, no se apaga. Esto es lo que no se ve cuando ustedes ven los videos de YouTube de acá del sudeste asiático. Mi mujer está ahí al aire acondicionado enfriando la cámara. Los teléfonos hacen un calor. Estamos aquí en el templo, estáis viendo, sí. Así que ahí le ponemos el aire acondicionado para que enfríe. Ni apagaba, ni siquiera reaccionaba a los toques del botón. Estamos aquí en el templo plateado de Chiang Mai. Se largó el agua. Hay un budita, vamos a entrar a conocer este templo. Obviamente hay que dejar las chalitas afuera. Vamos a ver qué es lo que hay. Como un cuerpo femenino, pareciera. Ese que está ahí, que se ve por la ventana, es el templo plateado. Aquí se ve el famoso templo plateado. Es impresionante, la verdad. Sí, es bonito. Los detalles, cada una de esas partecitas están talladas. A mí en lo particular me llama mucho la atención que siendo una religión tan milenaria y que abarca a tanta gente, todavía tengan normas o reglas tan restrictivas con las mujeres en el año 2023. Son pocos los lugares donde sucede esto, de todo lo que hemos andado nosotros, que ya hemos andado un resto. Pero aquí en Chiang Mai hay dos.
2 templos a los que yo simplemente por ser mujer, por haber nacido mujer, no puedo ingresar. En los templos siempre están estas cositas así para dejar las ofrendas. Ese es más o menos el código de vestimenta. Aunque el Tuto igual entró con short y no pasa nada. No, nada. Nadie dijo nada. No hay nadie ahí. No estaban los monjes, pues. Sí, pero no me dijeron nada. Hola, buenos días. Hola, gente. Nos vamos hoy día de Chiang Mai. Vamos rumbo a la montaña a un pueblito que se llama Pai. Un pueblito que se llama Pai, que es súper hipiento. Estamos muy ansiosos por llegar a verlo. Muy ansiosos por llegar a dormir ahí, a pasar ahí una semanita. A pasar frío. Vamos a pasar frío, se supone que, o sea, no vamos a pasar frío. Va a estar más helado que acá, se supone. Así que ahí les vamos a ir contando. Pero esa es otra historia.